Y para profundizar en este y otros temas de la coyuntura política, les vamos a presentar a nuestro primer invitado de la tarde. Está con nosotros el analista político Luis Benavente. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí. A ver, hoy, para empezar por lo que ha ocurrido hoy mismo, hoy estaba citada la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, no ha asistido a declarar ante la Fiscalía. ¿Cómo tomar ese hecho, si bien legalmente se tiene pues prerrogativas como para poder reprogramar la cita 2 o 3 veces? Finalmente se esperaba, ¿no?, la presencia y que responda a las serias acusaciones que pesan en su contra. Sí, creo que se puede subsanar, puede acudir a una segunda, tercera citación, pero el hecho de no ir en un cuestionamiento tan grande que involucra la primera plana de la política nacional en toda una semana de denuncia en hechos que están vinculados a otros hechos que podrían conducir a actos de corrupción en el gobierno y que involucran a sus familiares directos. Creo que no es una demostración de confianza, creo que solo va a alimentar sospechas de la corrupción en este gobierno y se va a convertir esto en una nueva evidencia ante la opinión pública y ante la Fiscalía, sin lugar a dudas, ¿no? El no acudir tiene siempre un significado más allá del aspecto legal, jurídico, del procedimiento que implique esta inasistencia. Y lo peculiar de este caso es que cada vez el círculo se cierra más alrededor del entorno más íntimo del presidente, ¿no? Sí, es lamentable. Y también junto con esto, toda la primera plana de la política nacional está copada por este tipo de hechos. O es la sobrina del presidente de la República, o son los sobrinos que están prófugos, o es el señor Pacheco, que también está prófugo y fue secretario general de Palacio de Gobierno, o es su esposa, que junto con él tiene una tesis que genera dudas y salen nuevas evidencias aparentes sobre la fecha de esta tesis, o es que recibió 50,000 soles o dólares del exministro Silva por una comisión indebida, o habría recibido, etcétera, ¿no? Todas las noticias giran en torno a lo mismo, a corrupción en el más alto nivel del gobierno y que podría comprometer, digamos, lo que vemos comprometería al mismo presidente de la República. Claro que eso requiere de una constatación fiscal y luego que termine el mandato del presidente Castillo, un proceso judicial, ¿no? Es muy probable que este mandato termine antes del periodo de 5 años, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Claro, teóricamente, o mejor dicho, legalmente no se le puede acusar. Se ha autorizado la investigación, sí, pero no se le va a poder acusar. Esto es un tema constitucional. Pero obviamente lo que va saliendo va deteriorando los cimientos mismos de la propia presidencia de la República, que podrían tener más bien una consecuencia política en el Parlamento. ¿Tú lo ves factible o crees que todavía no es el momento? No, yo creo que el momento ya fue hace mucho tiempo. La suma de denuncias es realmente escandalosa. Mira lo que pasa en el Reino Unido, Juan Carlos. Por mucho menos, por el 1% de lo que estamos viviendo. Por unas fiestas, ¿no? Cayó Johnson. Johnson cae por una presión partidaria. Sus propios ministros, algunos de ellos que acaban de juramentar un día y medio antes, van a pedirles la renuncia esa mañana y luego él anuncia que se retira del partido y se queda hasta que se nombre a un nuevo sucesor, a un sucesor en el Partido Conservador, que obviamente va a tener la mayoría para tener acceso a ser primer ministro del Reino Unido. Pero son los propios miembros del partido, son los propios ministros que le aconsejan que dé el paso al costado y él accede a esto. Acá todo es blindaje. Da mucha lástima escuchar al ministro del Interior, que no tuvo el valor de enfrentar las declaraciones del ministro Torres, que cuestionó
que basurió a la policía, que pertenece al Ministerio del Interior, y no hizo nada, no dijo nada. Eso en cualquier parte del mundo conduce a una renuncia en el acto e irrevocable. Pero acá no, todo es blindaje y todo es con una ausencia de solidez en la argumentación, como es el caso del ministro del Interior, González. Y además hay muchos temas que están pendientes, como el caso del embajador cubano, que está acusado por muchos de ser un espía que está haciendo una actividad política indebida en el Perú, y muchos otros temas que tienen que llevar ya a una acción del Congreso contra el presidente Castillo. Ese blindaje del que hablas, ¿cree que también se le puede achacar al Congreso de la República con su inacción? Bueno, el Congreso está dividido. Hay un sector que blinda, que protege al presidente, y hay acusaciones fuertes contra una parte de ese sector. Está dividido a su vez en dos partes. Una parte de ellos son los que lo llevaron al poder, la bancada que fue oficialista, pero que tiene una afinidad con el presidente Castillo, y otros son congresistas como estos llamados los niños de Acción Popular, sobre quienes hay acusaciones periodísticas de haber negociado su apoyo al presidente de una manera indebida. Eso igualmente no tiene las pruebas judiciales, no tiene las pruebas fiscales, pero sí es una acusación política, sí tiene la contundencia de la opinión pública, de los medios de comunicación, de las redes sociales, que condenan a ese sector. Y hay otro sector del Congreso que está empeñado en vacar al presidente, y creo que la argumentación de la incapacidad moral cada vez es mucho más fuerte. Personalmente no me cabe duda de que el presidente Castillo no tiene capacidad moral para gobernar el país. Por último, ¿tú crees en esta ruptura entre Perú Libre y Pedro Castillo, o es parte de una estrategia de la vacara? Es muy difícil creerle al gobierno. El presidente Castillo ha mentido mucho, de una manera prácticamente flagrante. En la reunión con la Fiscalía dice que no había visto a sus sobrinos, que habían ingresado 70 veces a Palacio de Gobierno. Sobrinos que estuvieron muy conectados entre la primera y segunda vuelta del año pasado, y que no los vio. Eso es muy difícil de creer. Yo personalmente no lo creo. Pero de cara a la opinión pública, el presidente queda como un mentiroso. Y así como esa, hay muchas mentiras, y se está acostumbrando a mentir. Entonces, esta ruptura pues no es muy creíble tampoco, ¿no? Puede ser una ruptura estratégica para dar margen de acción a uno, al presidente por un lado, y a la bancada y a Perú Libre por otro lado, en determinadas circunstancias. Claro, de cara además a las elecciones de octubre, ¿no? De cara a las elecciones de octubre, y también de cara a una eventual vacancia, ¿no? Donde Perú Libre y el señor Vladimir Cerrón podrían tener algunas expectativas, dado que la valla está muy baja. Nunca había ocurrido como el año pasado, que con 13 puntos porcentuales, con 13% de voto, alguien pase a segunda vuelta, y entonces Cerrón podría estar tentado a eso también, entre tantas posibilidades que ofrece la política a los políticos siempre. Perfecto, Luis, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Un abrazo. Muy buenas tardes.